Haitu Katanaha, Haitu Katanaha. Ese es el tema que tenemos por aquí siempre con el amigo Isidro Cedrés y también, como no, con esa Amusnau. Y otro Amusnau que tenemos con nosotros, que hemos recuperado en este 22, pues obviamente es Pablo de Luca. Pablo, bienvenido, ¿cómo estamos? Tifagüín, ¿cómo está? Saludos a Tifawin. todos, compañeros Isidro y los demás, un abrazo, Raúl. Venga, pues nosotros desde aquí igual, en este comienzo de año, yo reconozco que soy poco de Reyes, yo soy republicano, pero reconozco que cuando nos ponen los Reyes los zapatos algo como pues Pablo de Luca en esta primera entrada de año, oiga, uno se siente contento, porque la verdad es que estamos También, dándole la también. oportunidad a la gente de conocer una realidad que sigue siendo la gran desconocida de los colegios, de las casas, y están nosotros como medio de comunicación y más, si hablamos desde el punto de vista público, el que la gente conozca las opciones, que se acerque, que lea, porque esto es cultura en definitiva, es cultura no cerrada, no es una cultura. Alguien me dijo, Isidro, es tremendo, el otro día la conversación que tenías con Pablo, hablaron de griegos, de fenicios, hablaron de Roma, hablaron de portugueses, hablaron de españoles, hablaron de Tamasí. Digo, claro, es que somos ciudadanos del mundo, ¿no? No se Claro, puede entender una historia sin entenderla toda, el resto, ¿verdad? exacto. Sí, está claro. Y lo que, hombre, la interrelación que hay, ¿no? Sí, Porque lo que es el norte del continente, lo que es la Tamasra, sí. que es el área continental norteafricana, que abarca desde la oasis de Sigua, Mm. en el oeste de Egipto hasta Canarias, y del Mediterráneo hasta la curva del río Níger, todo eso lo que es la Tamasra, que por cierto, ayer se cumplía el año nuevo Amasí, 2972, ¿no? Ujú. Que ya se celebra en todo lo que es el área continental y también en Canarias, ¿no? Y que corresponde a la era del 950 a.C., que fue cuando empezó la era bereber o la era Amasí, ¿no? Ujú. Pues no se puede sustraer a las diversas, digamos, entradas de poblaciones no bereberes o no amasíes, como fueron, pues, yo qué sé, los Sí. griegos, los romanos, después en fin, los vándalos, una serie de pueblos Ujú. que no son bereberes. O sea, todo lo que no sea bereber es extranjero en ese caso, Bueno, ¿no? Y hay gente que de esto ha leído mucho. Hombre, como te dije el otro día, muy contaminado toda la información, sí, en parte por la lógica de esa etapa de la historia, sobre todo en la década de los 70 de reivindicaciones, pues también canarias y demás, ¿no? Pero el hecho de que mucha gente, pues bueno, leyera cosas que igual no eran del todo ciertas, que no tenían una base científica, que lógicamente con estudiosos y con personas como tú, pues se ponen las cosas en su orden. Pero alguien me dijo a mí, dice, Isidro, pero claro, hay cosas que hemos leído y que queremos preguntarle. Digo, mira, un día tenemos que hacer un programa especial en un sitio. ¿Te sí, acuerdas que antes de que pensara que hablábamos de la pandemia, pues dijimos de hacer una posibilidad de un teatro, de hacer una mesa redonda, de hablar? Porque sí, claro, esa es una buena idea, sí. porque es que hay mucha gente que leyó. Mira, por ejemplo, la persona esta me dijo, Isidro, pregúntale a Pablo sobre por qué hay tanto, bueno, él dice tanto, yo no lo veo tanto, pero bueno, sí hay algunas palabras que coinciden, eso sí que lo reconozco yo, ¿no? No es tanto, es menos de lo que uno piensa. Similitud entre el euskera y el canario, siendo como dicen, no puede ser por Bueno, influencia del norte de África, porque dicen que al País Vasco no llegaron, pues, bueno, eso. Y, aquí hay una serie de, misterio. a ver, ¿cómo te explico? Hay una serie, exactamente, la palabra es esa, pero hay ciertas, algunas verdades y otras no tanto. Sí. Me explico. El pueblo euskera, el pueblo euskaldún, vamos a llamarlo así, Sí. ¿no? Ujú. Que habita hoy en día en el norte de España, ¿no? La parte, bueno, lo que es la península ibérica, que consta de, como tú sabes, Sí. España, Portugal, Andorra y Gibraltar. Sí, Eso exacto, sí. lo primero Sí, que hay sí, que que ver, no ¿no? estamos hablando de solamente Es un una vez. pueblo que vino, es un pueblo que vino desde el oriente Ujú. hacia el occidente, pero siguieron dos vías, ¿no? Dos vías. Una vía norte, a través de Europa, y otra vía que alguna vez ya se puso manifiesto por autores como Villena, que publicó un libro que se llama Vascos, Bereberes, Egipcios y Guanche, que salió un libro que seguramente el, el oyente podría haber hecho alusión a ese dato, ¿no? Pues hubo una, ¿cómo decir?, una especie de oleada poblacional o migratoria a través del sur, ¿no?
Sí. pasando por el norte de África, ¿no? Ujú. Y entonces, y de ahí pasando al Mediterráneo y llegando a la península ibérica. O sea que hubo dos rutas, ¿no? Sí. Y claro, es muy curioso y sintomático que justamente, hablando desde el punto de vista antropológico, ¿no? Estoy hablando, tanto los vascos como los tuareg de la Jácar, que en realidad los tuareg son pueblos caucásicos, fíjate lo que te digo, caucásicos, Ajá, así ¿eh? nada. No negroides, que llegaron al norte de África desde tiempo inmemorial, ¿no? Ujú. Cuando Y todavía África curiosamente, era verde, digamos, exacto. exactamente, Ujú. eran como pueblos de tipo caucásico, por eso los rasgos de los tuareg no son de tipo, vamos a llamarlo así, negroide, ¿no? No, no, si Sino tienen que ojos claros, azules y demás, piel blanca. pero tienen la piel morena, bronceada debido al clima y debido a la Sí. adaptación climática, ¿no? Ujú. Pues bien, curiosamente, eh, los dos grupos étnicos, los tuaregs de la Jácar y los euskaldunes, abundan, no es que sean totalmente, o sea, no es que sean en mayoría, sino hay un gran porcentaje de grupos, fíjate bien, cero negativo. Fíjate bien, el grupo cero negativo. Sí. El grupo cero negativo está representado en los dos grupos étnicos, entre los tuaregs de la Jácar y entre los vascos. O sea, el cero resus Hombre, negativo. yo, El grupo cero. Por yo, tanto, hay cierta ujú. similitud o cierta relación antropológica, pero no tanto en cuanto a la lengua, Bueno, yo te aunque algunas remitiría, palabras. no sé si has Sí, tenido ocasión de conocer, pero creo que fue Sabine Bercelot quien escribió acerca sí, del tema y tiene un estudio, bueno, no sé de qué extensión es, pero yo sí he leído alguna cosita que escribió, pero no en su extensión o en su totalidad. Pero bueno, que te deja un poco la puerta abierta a muchas, a ver, hipótesis, que esa es la diferencia, que la gente seguida cree que la teoría es una cosa y no, cuidado, hipótesis, que la ciencia está estamos para algo, hablando, ¿no? estamos hablando de hipótesis, ¿verdad? Claro, claro, por eso no, Pero la claro, verdad las absoluta no rutas, existe. las rutas que siguieron los pueblos que hoy están habitando y que conforman el pueblo amasí, no hay que olvidar de que el pueblo amasí de hoy en día es la confluencia de dos grandes aportaciones étnicas. Una, los autóctonos norteafricanos de miles de años, de los yacimientos del oriente de Argelia, ¿no? De Mesta Darbi y Mesta Falú, que son de 10.000, 15.000 antes de Cristo, que son los pueblos, llamarlo así, originarios de toda la vida, allí, más una aportación o una segunda aportación del oriente, de lo que es la parte, digamos, del oriente, en este caso estamos hablando del Asia Menor, en fin, de lo que es la parte de la Palestina, lo que hoy en día es la zona que ocupa y que llevaron el ganado y los cereales en el 5000 antes de Cristo, ¿no? Al norte Ujú. de África. Por tanto, Sí, estamos hablando de dos aportaciones, ¿no? Y claro, ahí se podía meter eso que dices tú de lo que es lo caucásico, que sí, se mezcló con lo que había autóctono y formó el pueblo amasí. Por eso, bueno, y es claro. curioso, hay un sitio en Armenia que se llama Tiflis, la capital de Armenia, Tiflis, que tiene bailes muy parecidos a los bailes de la Cabilia argelina, Sí. o sea, en ese caso, ¿no? O sea que hay una afluencia y unas aportaciones bastante interesantes, ¿no? Desde el punto de Hombre, vista de lo que hay, hoy en día es el pueblo amasí, ¿no? ujú. Bueno, es que dentro de esos recursos que tenemos ahora, que podemos consultar a través de hemerotecas a nivel online y demás, tenemos artículos como ese, bueno, lo publicó incluso el Canarias 7, ¿no? Antonio Arnaiz, los guanches canarios hablaban euskera, pues bueno, habla de conexiones entre guanches egipcios, Sí, bueno, eso es lo que te estaba diciendo. Lo que pasa es que no hay no hay una prueba, digamos, específica en la que se pueda decir que el euskera y el tamasí estén emparentados. No, posiblemente haya alguna palabra, alguna similitud alguna etimológica. lejanísima, Sí, exactamente, alguna sí, similitud etimológica, una muy lejanísima relación, pero lo que está claro es que la lengua amasí no tiene que ver nada con el euskera en absoluto, ¿no? sí, Aparte de esa posible relación de algunas palabras como agur, que dicen sí, los vascos, y el sí. ajul o el azul,
que te dicen los amasís, que tienen una muy lejana. Pero muy mira, lejana similitud pero te fonética. das cuenta que en cualquier caso en todo el Pero, planeta, porque mira, la palabra claro, hola con H se aspira y se dice hello, hello, ahul, hello, exactamente. hello. De hecho, Sí, incluso, es curioso, es imagínense curioso, sí. ustedes que en italiano se dice ciao, ¿verdad? Ciao. Totalmente Bueno, ¿y distinto. sabes cómo se dice en chino? ¿Y sabes cómo se dice en chino hola y adiós, no? Ni hao. Sí, Es decir, que hay una similitud y bueno, y de ahí podríamos ir hasta claro, las primeras, claro. a la primera palabra que se dijo en Pero, África, que es guau, que lo utilizan aquí en la comarca de Acentejo. Guau, guau, como exactamente igual. viva, hola, una expresión de alegría y que es la primera. Bueno, Pero hay muchas cosas ahí que tenemos que hablar, pero bueno. lo que está claro es que la lengua masí es una lengua camito-semítica, ¿no? Sí, De claro. unas Hay que dejar las cosas características claras, gramaticales, claro. estructurales totalmente distintas al euskera, evidentemente, Sí, porque es una lengua camito-semítica. ¿Por qué semítica? Porque tiene una aportación medio oriental. ¿Y sí, por qué camito? Porque es también la rama o sí, la la parte, digamos, norteafricana autóctona, vamos a Ujú. llamarlo así, ¿no? Que es lo Bueno, de, en fin, lo que podemos decir que es la lengua que hoy se habla, sí. que es el amasí, Bueno, la pues es lengua un que tema más tiene. apasionante para aquellos que nos Sí, gusta lógicamente de cerca, pero también para mucha gente joven que ahora está descubriendo. Alguien me decía el otro día, bueno, no era esta persona que habló conmigo, que también es profesor, sino su nieto. Y me decía que el nieto se estaba interesando ahora por temas canarios porque nos había escuchado, ¿no? A nosotros y también, pues, cuando hablo con Isidro Cedrés de la historia, cuando hablo con Juan Manuel hombre, quiero de saber un patrimonio. puntal, y Ese, compañero claro, claro, es que es la educación Figuera también, ¿no? hace falta una universidad canaria de temas canarios, Sí, no sé, tantas cuestiones que están allí y que lógicamente no sé. Estamos un poquito, digamos que esperanzados, pero es que la situación no nos ayuda de cara al futuro para crear esa academia de Canarias, de temas canarios, porque en otras comunidades autónomas se está haciendo una labor extraordinaria, por ejemplo, en cuanto al conocimiento de todos los aspectos de esa parte del planeta, independientemente que estemos hablando de un estado, de una nación, de una república, de una... Es igual, sí, no hablamos sí, sí, político, sí. hablamos de entidad No. poblacional y de tribu poblacional, bueno, así, ¿no? Y de contenidos culturales, Correcto, propiamente dicho. entonces pues en Cantabria se está haciendo una labor increíble, la zona de Castellón, toda esa parte, Córdoba, que tengo yo un compañero allá en Córdoba, están teniendo bueno, están sacando documentación, están trabajando, tienen a gente becada, y aquí da la impresión como que seguimos todavía, pues no sé. Aquí, desgraciadamente, Isidro, en Canarias hay una Sí, inercia oficial. sí, Y esa inercia oficial arrastra al pueblo. Y claro, el pueblo no se siente, diríamos, arropado. Si hubiera una inercia, si hubiera un movimiento institucional, oficial, de las universidades, de los gobiernos, en fomentar, como hacen en otros sitios, en otras sí, comunidades, ¿eh? La cultura autóctona, otro pero... gallo nos cantaría, Pero está si claro, ¿no? simplemente se trata de cultura, se trata de dar a Claro. conocer de Y dónde aquí, venimos, es una cosa tan eh, sencilla como cualquier otro Exa- país. exactamente. Y que no tiene es de una inocencia política absolutamente clara, ¿no? Sí, No tiene mira, ningún pecado, vamos a llamarlo así, no es pecado. O sea, mira, yo es que recuerdo siempre, la gente yo habla recuerdo, siempre sí, sí, habla siempre de que la cultura tiene un componente nacionalista y solamente, o sea, pues no tiene por qué, o sea, yo- puede haber gente que no sea que nacionalista no, y que sea amante de la cultura canaria, pero es que en ese ser, aspecto, ¿no? ser de un La gente no sitio tiene no que significa, confundir eso, claro, no, no sí, se no, puede exacto, no confundir. se puede confundir porque la cultura es general, la cultura es del pueblo, el folclore es la cultura del pueblo, pues de ahí todo. Y mira, ahí yo recuerdo siempre una anécdota, Pablo, que me llamó mucho la atención. Un día, en la década de los 90, yo tenía el programa los sábados de la mañana, una tertulia con gente y demás mayores, gente también como Isidro Cedrés, Lali, que llevan conmigo desde hace 30 años, ¿no? Y entonces resulta que salí de la tertulia, nos fuimos a tomar un café al bar, que está al lado, y resulta que me vino un señor expresamente, es profesor a hablar conmigo, y me dijo, mire, es que usted me acaba de dejar ahora, y sus compañeros ahí me acaban de dejar, porque yo tengo una hija que se llama Naira. Y ustedes acaban de decir ahí que Naira es el nombre de un hombre, no de una mujer. Y Claro, te claro, explico. claro, y no, Ahora bien, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que la gente conoce eso y se siente mal porque dice, si yo lo hubiese sabido, no lo hubiese hecho.
Pero no, hombre, de todas formas, Naira hoy en día ya está y no pasa nada. O sea, hombre, eso ha No, pasado no con otros nombres también. no te preocupes, no te preocupes. Ya me lo pones a huevo, como se dice Sí, vulgarmente. Escucha, escucha. Lo de la palabra Naira, efectivamente, hay chiquillas que tienen el nombre de Naira. Pero después está Airam. sí, Bueno, pues entonces, estamos hablando de la raíz, etimológicamente hablando, y siendo riguroso, RM. RM. sí, ¿Sabes lo sí. que significa? El que tiene gusto, el catador, el que tiene gusto para poder catar las Ajá, comidas. sí, Entonces, entre los guanches había cierta gente que se dedicaba a catar, a probar antes las comidas, o sea, lo que sí, comía. Entonces, el que tiene buen gusto, el que tiene sentido del gusto, y entonces la palabra Ayram significa el del gusto. Nairam es también una derivación, la del gusto o el del gusto, aplicado a lo mejor a un hombre o aplicado a lo mejor a una mujer, pero no importa. sí, Naira, en todo caso, sería la del gusto. claro. Ayram, el del gusto. ¿Entiendes? Sí, O esos sea son que nombres que están estamos, recogidos claro, y y que llegaron a están nosotros a través documentados. de la lista de esclavos. Exactamente, y están Claro, documentados etimológicamente. Entonces significa sí. Ayram, la del gusto. ¿Qué significa eso? Pues que se descubre una nueva faceta entre los guanches de que había gente que se dedicaba a probar las comidas, o sea, una especie como de cocinero, Sí, cosas absolutamente lógicas, ujú, absolutamente lógicas. Tenía que haber alguien que tuviera un gusto especial para sí, poder catar, es el catador, ¿no? sí, Pero bueno, eso está bueno, igual eso está que malo. el que Es tira las curioso, ¿no? piedras, igual que el que enseña a tirar las Exacto, piedras, igual que las bolitas, aquellas exacto. famosas que se O decía. sea, que no era un pueblo salvaje ni nada, de eso, Sí, claro, tenía claro. toda una serie de especialistas en todo, ¿no? Y Ujú. entre ellos la gastronomía, no sé, que también que es importante, ¿no? O sea, Bueno, unos que tenían, unas personas que tenían esta cualidad, ¿no? y además que yo recuerdo que en uno de los programas que hicimos, en la anterior temporada, me dijiste o nos dijiste a todos, que una de las cosas que unía desde el punto de vista lingüístico, etimológicamente a las islas, era precisamente la gastronomía. Claro, claro. Que hay O sea, por muchas ejemplo, palabras ¿tú te crees, ¿tú te crees que los guanches no usaban el gofio con miel? Ujú, Claro. claro, O sea, el gofio con miel no es de ahora. El gofio de miel, entonces a alguien se le ocurrió las abejeras silvestres que había entre los guanches, porque está clarísimo, ¿no? Porque incluso hubo, después de la conquista, de los acuerdos del Cabildo, hubieron una serie de acuerdos en los que se prohibía sí, coger la miel de las abejeras silvestres, porque era como un negocio, ¿no? sí, Y sí, entonces eso sí, estaba aprovechado anteriormente por los guanches. Los guanches sabían de la existencia de las abejas silvestres, sí, que en los riscos hacían, en los riscos salvajes estaban la colmena. Ujú. enrocadas en los riscos, en las colmenas, y después le prendían fuego a las colmenas, salían pitando las abejas y ellos se quedaban con la miel. Entonces ellos utilizaban la miel como un manjar y Sí, lo mezclaban con el gofio y salía, vamos, era una delicia en este caso, ¿no? claro. Era un plato o un alimento que ya se conocía entre los Y primeros después guanches. tiene lo de los higos pasados, los higos, las Que hormeses, vamos, creo que era, ¿no? hay Es un decir, montón, hay un montón de exactamente. palabras en el hierro, por ejemplo, secaderos Y de entonces, higo. claro, los guanches también tenían gusto, los guanches también tenían olfato, tenían gusto, tenían sentido del Sí, paladar, y sí, sí, sí. tenía que haber gente, o tenía que haber alguien que dijera, bueno, si le pones esto a este alimento, le pones esta cosa, va a ser más agradable al gusto, Claro, va a ser más agradable al plato. Y porque claro, el comer es importante, ¿no? Y el sentido sí. del paladar Y que también lo eso tenían es los la guanches. herencia cultural que se entregaba de generación en Exactamente, generación, ¿verdad? exactamente, Sí, exactamente. cierto. Bueno, sucede Y en el lo malo, folclore, sucede en el folclore con danzas que están en nuestro folclore y que incluso la de Juan Periñal, por poner un ejemplo, que es una cosa que parece que es mucho más reciente, pero que hace alusión a muchas otras danzas que vinieron del norte de África, que era pues cómo se sembraba, cómo se hacía, cómo se cazaba, Vamos, es decir, que son cosas que están repetidas en otras poblaciones del planeta y que lógicamente aquí también se tenían, ¿no? claro, y como tú, volviendo a la lengua, como tú bien decías antes, que en todas partes se está fomentando el Sí, rescate de la cultura, de la lengua, pues oye, cuando hay un patrimonio, un corpus lingüístico, lo que la palabra es esa, de un rico sí. patrimonio legado, de más de 5.000 voces entre topónimos, antropónimos y palabras comunes en Canarias, de esas 5.000 voces, oye, Navarro Artide, que fue un gran autor de los años Sí, 80, ¿no? ujú, Los topónimos representan el 55% del total, ¿no? Los sí, sí, topónimos sí. solamente. Los antropónimos un Pero, 23% pero, y el léxico común un claro, 22%. pero Pablo, siendo
sinceros, en estas últimas décadas, cero. En estas últimas décadas, sinceramente, ha habido trabajos como el tuyo y como que se han currado más personalmente que con apoyo institucional, las cosas como son. No, claro, eso está claro. Está claro. Entonces, cuando la universidad Bueno, va por un lado y el pueblo va por el otro, ahí no, la cosa no está bien del todo. pero ahora, mira, para ser optimista, yo no sería tan pesimista. Yo te digo a ti que ahora en la Universidad de La Laguna hay una Bueno, cátedra de estudios de deberes. bueno, pues ahora sí. Hay un resurgir, hay un interés creciente. Eso Me se está alegro comprobando mucho, me en las alegro redes mucho. sociales, se está comprobando y se está comprobando ahora que tú me estás llamando. Sí, Porque si tú me llamas es porque la gente se interesa por esto. sí, Eso está cierto. claro. Ujú. Por lo tanto, hay un interés creciente. Entonces, hombre, hay algo, diríamos, en cuanto a rescate de la cultura y en cuanto a rescate del legado lingüístico, absolutamente importante, ¿no? Hasta ahora, los aspectos antropológicos e historiográficos sí que han sido un poco marginados, ¿no? Sí, Se ha sí. abordado solamente la arqueología, pero bueno, no todo es arqueología, no todos son huesos y restos materiales, sino también hay que tener en cuenta la historia, la Sí, antropología y la lingüística. Y eso es lo que está ahora mismo bueno, interesando mucho a la bueno. gente de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, yo sigo diciendo de que hay gente que, bueno, estoy esperando todavía. Había uno de los jóvenes que un día me dijo que él estaba interesado, filólogo también, y que se iba hasta Italia, que él estaba interesado, que él seguía la estela y que tarde o temprano se encontraría ese documento de ese catecismo bilingüe, Ah, que bueno, que sí, tarde o temprano, pues tarde o temprano el esas cosas famoso se catecismo bilingüe. conocerían y demás, ¿no? El Que, catecismo bilingüe que sí, posiblemente existiera porque hubo un proceso de evangelización de las bueno, islas, ¿no? pues, San Antonio de Bolaño, en este caso en Tenerife, en pues Gran Canaria también con los al mallorquines. señor Papa argentino, como dijimos en su día, ¿no? Que es muy permeable a temas hispanos y demás y tal, y de índole, pues bueno, cercano a nuestra cultura. Pues bueno, ese chico me dijo a mí, se contra, yo Sí, haré todo lo posible por hacerles ver sí, que se trata pero esos son palabras mayores, Isidro, porque Sí, para ya, entrar en la biblioteca del Vaticano hace falta unos permisos especiales sí, y no cierto. todo el mundo puede acceder. Y es posible que haya un documento inédito de Ujú. la lengua guanche, diríamos, estamos hablando de mediados del siglo XV, Sí, de cierto. 1400 y pico, que estuvieron los primeros evangelizadores en Tenerife, Sí, aprendiendo el guanche cierto. Ajá. de forma directa para poder catequizar a los guanches y convertirlos al Como cristianismo. sucedió Es en una América. Lo que pasa es que en América sí está exacto, recogido exacto, y aquí no, pero creo exactamente. también que puede haber cierto, digamos que, Y de ahí, atisbo exacto. de, sí, claro, Y de ahí vienen las famosas frases en guanche, sí, la taxiraxi, en sí, fin, una serie de oraciones que estaban conectadas con la aparición de la Virgen Candelaria, etcétera, ¿no? Todo siempre un poco orientado a la cristianización y a la evangelización de los guanches. Por tanto, sí, puede existir una que todavía no ha sido descubierto, pero que está ahí metido en alguna gaveta de sí. vete a saber qué, en qué lugar Bueno, pero del en Vaticano. el intre seguimos nosotros estudiando, Sí, señor. escudriñando la topología, la toponimia, que diga la antroponimia. Es decir, estamos hablando de cosas que son cercanas, que utilizas a diario. ¿Cuántas palabras de origen guanche utilizas a diario? Yo por lo menos hay gente que me dice, Isidro, yo te he contado a ti hasta no, un puño a la baifa. Se me fue la baifa. Después digo yo, hoy mismo con el Lali estuvimos hablando de Gofio, del BLT. Estuvimos hablando de que cuando no el Tafor, cuando no, pues muchacho, que esto, lo otro. Es decir, utilizamos palabras que son nuestras y que, pues bueno, se pueden meter fácilmente en el vocabulario. Lo que pasa es que los chiquillos tienen un problema que ni siquiera es con la lengua hablada en Canarias, sino con la lengua española, que ya cada vez son más los digamos, que neologismos y los anglicismos y demás que se meten que otra cosa, ¿no? Sí, pero hay una resistencia cultural, Yo creo que Isidro. sí. Hay una resistencia cultural desde siempre inmemorial y está otra vez renaciendo, porque cuando se quiere la tierra, no solamente por los paisajes, sino por el hecho de nacer en la tierra, Sí, siempre, como dice el otro, se tiende a investigar cuáles son las fuentes de la tierra. Y una sí. de las fuentes es la lengua, ¿no? Por mucho tiempo que pase y por muchas influencias extranjerizantes que haya, ¿no? Pues no se va a perder el lenguaje
isleños, sea después de la conquista con los portuguesismos, por ejemplo, Exacto, ¿no? sí, o, sí, con, sí. o con los anglicismos, o con los guanchismos, no se va a perder nunca, porque eso forma parte de la esencia del canario. Y el Pero, canario tiene de por sí una resistencia cultural que es innegable, que por mucho extranjerismo que haya, nunca va a dejar de estar. pues Nunca. mira, no te digo nada a personas que nos escuchan allende los mares, en esa América, esa tierra de Providencia, que por Sí, que te cierto, mando un Caridura saludo. es una señora de la que nos sigue también mucha gente, que es boricua, ¿eh? Y que curiosamente, pues yo recuerdo de que me mandaron para acá gente para saber y conocer algo de la historia de Tenerife, porque estaban interesados de aquella gente que partió de aquí para allá y que ellos son Puerto Rico, sí, descendientes, que son Puerto guanches Rico. que fueron para allá y Puerto Rico, exacto, Buah, son boricuas. está Es una lleno, está historia, lleno. eso es una melaza, eso es el gofio con miel que decías antes, la bimba de gofio con miel, porque eso es una Sí, señor. delicia, porque ellos allá están viendo y se sienten, digamos, bastante contentos de que pues se puedan venir. Han venido algunos aquí ya a conocer a descendientes, bueno, no sé, cuestiones relacionadas con toda esa historia. Y es bastante bonito. Entonces, claro, tenemos esperanza de que cualquier cosa se siga hablando como tiene que ser en cualquier otro pueblo de su historia. Y dentro de la historia está, por supuesto, Sí, las formas de hablar y de sentir, ¿no? sí, sí. Solamente la toponimia ya, con que haya un topónimo, uno Sí, solo, que llame la atención de un canario de cualquier isla, ya tenemos ahí un interés. Ya sí, tenemos ahí una palabra nueva y ya sí, tenemos ahí una forma de hablar de los guanches. Ahí está. Por ejemplo, la palabra garoé. La sí. palabra garoé, que dice, bueno, garoé, ¿qué significa la garoé? Bueno, y Grauen Y significa los Grauen. reunidos. Y Grauen significa las reunidas, las posetas que venían de lo que es el árbol de los tiros que, bueno, la lluvia horizontal que Sí. recogían en las posetas de piedra, el agua que caía de la condensación del agua por la lluvia horizontal. Y Grauen, la reunida, los Bueno, reunidos. bueno, una de las cosas que, claro, te lo digo al final Por y ejemplo, lo dejamos sembrado para el próximo día, como te dije sí, antes, con los ramos, como decía Ramón García, espichado en la huerta para que las papas de verano que no llovía se regaran. exacto, y ahí tienes la prueba, ahí tienes la prueba, la búsqueda del agua. Sí, señor. Bueno, pues mira, te voy a decir, porque para la próxima semana, una cosita que nos quedó en La Palma y alguien me dijo, Isidro, no se lo Sí. dijiste a Pablo. Le Ah, digo, sí, 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 ah, sí, sí, sí. Sí, sí, vale, eso, vale. lo del volcán, dijiste. Sí, lo del volcán y una cosa más. Iguida y Guanidafe, que Huerta y Guantaro. Ah, digo, bueno, yo se lo digo, vamos a ver, porque esos son también temas relacionados con la isla de La Palma que están recogidas históricamente. Dicen que va a caer Idafe, dale lo que traes y no caerá. Esa es la traducción que le hicieron. Entonces digo, bueno, pues yo lo pongo en un compromiso, pero se lo digo de un día de una semana para otra para que él me diga. Sí, 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 sí. Sí, Porque hay efectivamente. varias frases que están recogidas en la historia y entonces, pues claro, como son tales, pues bueno, vamos a ver los visos que puedan tener, estudiarlas desde Claro, el punto de vista lo que etimológico. pasa es que hay que investigar a fondo, ¿no? Lo de Sí, la costa esta del Idafe, ¿no? Que sí, era el roque este que estaba sí, en la isla, en la señoría de Aceró, sí, que es cierto. la caldera de Taburiente, ¿no? Ujú. Y ahí hubo una serie de frases, entre ellas la que Sí, acabas de decir, en la que invocaban a un roque, ¿sí? sí, A una serie de roques en las que ellos creían que se iba a caer, sí. porque, claro, El, po- tenía el- cierta razón, porque es una zona de inestabilidad geológica. exacto, Había y ahí el poblado lo tenían tendencia a que justamente se cayera, debajo. Mm. claro. Entonces, claro, ellos lo hacían desde un punto de vista ritual o Sí. de la divinidad, de que la divinidad puede ser que caiga el roque, entonces vamos a rezar para que no caiga. Sí, no, y le llevaban, según dice en la historia, pues creo yo que viera también la cita, si no me equivoco, donde dice que le llevaban, es una curiosidad, porque dice que le llevaban preces, le llevaban, pues claro, hacían todo ese tipo de actividades y de ceremonias, pero no cruentas, sin sangre, es decir, de frutas, de verduras, una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Y eso que es con el norte de Tenerife. Y yo me acordé de eso y se lo dije en su día a Isidro, le digo, ¡hoy! ¿Y el tarucho? ¿Qué pasa en el tarucho en la Isla Baja? Que la amarraban, ¿eh? La cuerda de pitera además y tal para que no cayera y que los niños... Hay un rito muy bonito allá Bueno, abajo, ¿eh? pero el roque tarucho que está por la parte de Masca, Sí, hay una parte de eso, significa romper, lo que rompe, arroz. claro. Arroz significa romper, lo que se
quiebra, lo que se rompe. Claro, Pero te das claro. cuenta que es pero te das cuenta partido, que a los lo que puede niños caer. era como una cosa que se heredó de generación en generación, que a los niños se les llevaba y le amarraban eso. Es que Claro, cuando para que no cayera. me contó eso una persona mayor de la zona baja, me quedé de la boca abierta porque dijo, Dios mío, ¿para cómo la Isla Baja que tiene Para La que no Palma se cayera enfrente? encima, para que no se cayera encima Es arriba de uno, es se lo ponía, tremendo, ¿no? lo agarraban, porque es que justamente la palabra tarush, Sí. en tamasí significa romper, Te das quebrar, cuenta, te lo das que se pueda cuenta. romper. Es increíble, ¿no? Y que niños todavía que sigan, bueno, alguien me decía a mí que de forma, digamos, así, tradicional, que a algunas personas les contaba todavía esas cosas y que se llevaba aquello allí y se hacía esa trenza con hilo, así, se hacía una cuerda con vegetal. Es tremendo, ¿no? Es que es increíble esas cosas que suceden en nuestra tierra. Pues todo ello es un filón para aquellas personas que quieran meterse dentro y cuanto más seamos, cuanto más se lea, cuanto más se culturice uno, mejor libertad. No hay patria sin Claro, cultura, no hay pueblo sin cultura, no hay vida sin exacto, cultura, oiga. exacto. Pues muy Y bien. tú como buen filólogo eres un buen puntaje en eso, ¿no? O sea, estás, estás un poco apoyando Sí, y le certificando sacamos con siempre de rigor punta a científico. todo y Estamos hablando ya de que estamos basándonos en fondos, diríamos, rigurosos, ¿no? sí, No no, no, estamos y que hay hablando en personas, plan sí, esotérico, ni mucho menos, ¿no? y Si hay estamos hablando en plan personas científico. que coetáneas, personas que todavía están vivas, personas mayores. Yo recuerdo don Pedro González en Teno Alto, que era el señor que bueno, que estaba allí con el grupo y que se encargaba de hacer la piñata de carnavales y de flores y más después en Semana Santa. Y él me contaba las historias y me contaba cosas de ese tipo y yo digo, Dios mío, afortunadamente eso lo tengo también grabado. Y por lo tanto, pues bueno, un legado que cuando uno se jubile y tenga tiempo, a lo mejor puede que ya me tengan en cuenta para sacar todo ese contenido oral que afortunadamente lo tenemos con voz de los propios autores, de las propias personas, que no se inventa uno nada, sino que mira, no lo escucha, lo dijo él tal día, tal hora, ahí lo tiene. Y entonces, pues claro, pues bueno, en eso estamos ilusionados y que ojalá que cunda el ejemplo con esas nuevas generaciones, que no los chicos no quieran ser solo futbolistas y que quieran ser ingenieros de esto, de informática, que quieran ser youtubers o influencers, sino también haya gente que le guste, lógicamente, pues la cultura y que se introduzca en ese mundo, porque yo creo que nos vendría bien a todos en el planeta, que haya mucha más gente en humanidades. Sí, señor. Muy bien, pues Lo, bueno, lo importante es que haya gente que, bueno, te ponemos concretos, palabras concretas que vayan a dar el significado y sí. daremos una explicación, Bueno, perfecto. Bueno, pues de dónde viene. yo te dejo de vez en cuando esas cositas. Desde aquí hago el Muy bien, llamamiento para que a través de nuestro Face y también, por supuesto, el mío personal, pueden cuando quieran mandarme alguna cosita a Isidro Pérez, sí, pero sí, también sí. un WhatsApp de esta casa de Radio Realejo, 678-472-702, Sí, señor. 678-472-702. También lo pueden ver en el Face y demás, o en la página web de la radio, que manden cualquier cosita para Pablo de Bueno, Luca. Y bueno, yo amablemente se lo agradezco a Pablo, el que también, pues ahí también. pues muy bien. Pues un abrazo, feliz año a Macías, a todos los compañeros, a Isidro, mm, a Juan Manuel Figuera, en fin, a todos, ¿no? A todos los que están, y a ti, pues, porque estás pues luchando a brazo partido por la cultura. Hay una expresión que también, bueno, yo utilizo expresiones, como te digo siempre, que son, no son correctas del todo, porque son basadas en lo que uno leyó, sobre todo en esa época estudiantil, pero que hay una que es Almene Corán, ¿eh? Que bueno, me imagino que podrá tener a lo mejor, ¿no? Que es como que Dios te bendiga, que el Sí, Yamán te sí, bendiga. sí, no, bueno, la palabra está deformada, ¿no? Sí, ¿cómo Como sería? es ¿Cómo sería? típico, como es típico entre lo que Claro, en la colonización, cierto. diríamos, europea Hay y una erosión, sí. colonizadora, y claro, lógicamente se colonizó Sí, la lengua, sí, desgraciadamente, y se inventaron palabras que no son, se sí, deformó sí, brutalmente, y entonces ese almene sí. no es tal almene, es simplemente amen al Corán. Amen significa agua, Amén y al Corán. eh, agua se Sí. escribe aman, Amén, A-M-A-N, amén, aman, aman. Aman se amén. escribe con la A, se escribe con A-M-A-N, amen. Claro. Pero se pronuncia amen.
Es como Amen. una A que se aproxima a la E. Claro, es Entre como, la A esa y es la la E. vocal número, en la lengua inglesa, para que tú te expliques, la lengua, yo le digo a mis alumnos, tú vas a decir A con la boca articular, vas a articular una A, Efectivamente. pero tu Eso cerebro es. ordena una E, y entonces en vez de decir A, dices E. Exacto. Esa es la vocal. Entonces la palabra Aman se escribe Aman, pero se pronuncia Amen. Amen, Entonces sería amen, Amen Al-Quran. amen, Al-Quran significa akran, Amen Al-Quran significa, Al-Quran es Al-Quran, que en tamasí es Am-Quran, que significa el grande. el Por grande. tanto, está diciendo quién es el grande, Dios, en este caso Sí. la divinidad, Al-Quran. Y lo que está diciendo la frase es que las arimaguadas, cuando iban al mar golpeando el mar con las ramas que se cogían en Tamalaba, decía, Sí. agua, Dios, agua, Dios, agua, ¿Y Dios. qué mejor se le Dios, puede mándanos el desear? agua, Dios, mándanos el agua, Claro, Dios, mándanos el agua. ¿y qué se le puede desear a una persona en una zona como esta, donde el agua es tan necesaria, que diga que venga agua? Como me dijo aquel señor un día, me dijo, caballero, no vuelva usted a decir de nuevo hasta mañana si Dios quiere y no nos llueve. Que no diga usted eso, que siempre hay que llover. Exactamente. Eso Amen es, Al-Quran, pecado. agua grande. Bueno. Le pedían al grande, a Dios le pedían el agua. Amen Amen Al-Quran. Al-Quran. Y ahí quedó la famosa frase Amen Al-Quran, que después fue deformada por los cronistas. Que Bueno, todo lo pues deforman, aprenderemos a claro. decirla bien como tiene que ser. Bueno, amigo, un Muy bien. placer siempre hablar contigo. Bueno, igualmente. Le das a este programa y a este espacio de Tanemir Canario una dimensión desde el punto de vista pues también cultural y obviamente académica tremenda. Y étnica también. Exacto, es muy exacto. importante, etnolingüística. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. En nombre de todos los primos. Tanmir. Tanmir. Bueno, saludos. Adiós.